es necesario hablar de ella. Porque, bueno, han pasado varias cosas. Tenemos a un ministro de Educación que dice que, bueno, que por un tema cultural, bueno, las niñas de ciertas regiones pueden ser violadas, o sea, una cosa increíble, ¿no? No lo he dicho así, pero parafraseando más o menos. Entonces, bueno, tenemos cosas muy alarmantes realmente y que tenemos que conversar. Así que, bueno, el día de hoy estamos con un economista, estamos con un internacionalista y estamos con nuestro querido Jorge Adrián Semprato. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enver? Efectivamente, o sea, aparte de que cada semana es peor que la otra, sinceramente, en cuestiones de moralidad y ética, realmente la orfandad de conocimiento del ministro de Educación llama poderosamente la atención al decir que una violación es algo cultural. O sea, no tiene sentido Increíble. alguno el decir que una violación tiene sentido cultural. Lo que sí tiene sentido, con todo respeto, es la brutalidad y desconocimiento de la realidad del ministro de Educación. Si bien es cierto, las comunidades nativas de la selva y algunas comunidades de la sierra sí tienen costumbres distintas a las nuestras, en donde sí está permitido el matrimonio de un mayor con menor con una menor de edad que puede tener dos mujeres. Es matrimonio, no es violación. Y es más, está en el reportaje que denuncia esta señora que un APU, todos sabemos qué peso tiene un APU en una comunidad, es como decir, es el jefe supremo al cual Como el toda la comunidad sacerdote. Ajá. al cual toda la comunidad le debe su obediencia, por llamarlo así, su respeto. La propia hija del APU ha sido violada y ha denunciado este hecho. Yo no sé quiénes son los asesores de ese ministro de Educación, pero por decencia siquiera hubiese renunciado. Pero ya sabemos que aquí no renuncia ningún ministro porque se aferra al salario y les importa un pepino la situación y la realidad. Ahora, algo bueno sí ha habido en estas últimas semanas, que no ha hablado la presidenta, porque si habla va a ser peor. Y yo te aseguro que le preguntan a ella y no va a tener idea de qué responder. La ignorancia ya es supina en el Ejecutivo y estamos llegando a niveles realmente alarmantes, e igualmente en el Congreso. O sea, las leyes que se han aprobado de la reforma electoral únicamente están referidas a cómo me amarro más a quedarme en la mamadera y en la teta del Estado para seguir aquí. Pero fuera de ello, no hay una sola reforma que aporte. Michel, que es gran politólogo para mí y tiene muy en claro la realidad peruana, no puede ser que tengamos 29 partidos políticos. Esto es un circo. O sea, Enver, tú que eres economista, imaginemos que postulen 20 partidos, ya que postulen 15 partidos. Soy más todavía benévolo, que postulen 10 partidos. El partido que gane no va a sacar en primera vuelta más de 12 o 13%. Y el segundo que salga va a estar también por ese camino de 12, 11. Es decir, vamos a tener nuevamente un presidente de la República que solamente es aceptado por un 12%. Vamos a repetir ese plato. El Ejecutivo está permitiendo que postulen delincuentes confesos que con pena privativa y de libertad y que no han sido rehabilitados todavía socialmente. ¿Dónde vamos? O sea, ¿qué nos espera el año 26? Para mí es realmente preocupante. Y eso creo que se está pasando por agua tibia. Y el otro tema que sí tengo clarísimo que va a pasar es que el año 2025, julio del 2025, van a vacar a la señora Boluarte. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque el último año el Congreso no puede disolverse. La gran idea que vamos a tener dentro del Ejecutivo y dentro del Legislativo se va a dar
en el primer trimestre del año 2025. Se los aseguro, porque el que salga presidente del Congreso va a ser el presidente del último año. Se los firmo. Y Dina Boluarte va a la cárcel de todas maneras por las brutalidades que ha hecho. O sea, al menos es mi humilde apreciación, estimado Michel, que creo, tú eres mucho más ponderado que yo y más diplomático, mucho más directo y más confrontacional, pero en buen romance es como yo veo las cosas. Bueno, abramos entonces el debate. Ok, bueno, lo voy a presentar. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, perfecto. El doctor Michel Aurelin Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia, España y en Perú, economista, árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM, España, especialista en asuntos internacionales y politólogo. Y también tenemos a Enver Figueroa Bazán, que es economista, maestro en Administración Pública en la Escuela Maxwell de la Universidad de Siracusa, maestro de Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, especialista en Economía Ambiental y Agrícola de la Universidad de Cornell. Bueno, yo creo que tenemos a un economista y a un politólogo, así que podemos hacer el debate muy, muy bueno. Pero lo que has dicho, Jorge, yo creo de que se van a tener que unir las fuerzas, es decir, la derecha se va a tener que unir, los partidos de derecha, los partidos de centro y los partidos de izquierda, porque con esto de que estamos con tanto partido, realmente no tenemos viabilidad, es lo que yo creo. Ahora, de que vaquen, lo estaban diciendo hace mucho tiempo, que le iban a vacar, pero, o sea, vacarla en ese periodo, ¿no? Casualmente, que no puede salir el Congreso, pero no lo sé, todavía yo no estoy todavía tan segura, pero bueno, ahora sí, abramos el debate. Y también, bueno, tenemos el tema del puerto de Chancay, ¿no? Tenemos el tema de qué va a pasar con semejante puerto, que yo estoy alegrísima y me parece muy, muy bien que tengamos ese puerto, pero efectivamente tenemos migraciones en ese puerto, tenemos comisaría en ese puerto, tenemos policía en ese puerto, tenemos aduanas en ese puerto. O sea, ni siquiera tenemos aduanas, ¿no? O sea, el edificio que está en el Callao de aduanas, ahora se debería pasar, o por lo menos ya deberían, yo no he visto que estén construyendo un edificio de aduanas en Chancay, ¿no? Bueno, yo creo que eso es básico, porque se imaginan 18.000 containers entrando y saliendo todos los días, o sea, la cantidad, ¿cómo se van a dar abasto esos de aduanas? Sí, en el Callao me consta, porque yo he mandado cosas y he traído cosas por container, y me demoraban un mes adentro de aduanas para hacer todos los trámites, el bill of lading, todo. Te demoran un mes en el Callao. Ahora, yo no sé cómo van a hacer para ser tan rápido moviendo los contenedores de un lado a otro, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo hacen para que entren? ¿Cómo hacen para que salgan? ¿Cómo hacen con todos los trámites que obviamente los tienen que poner con inteligencia artificial y lo tienen que poner en un sistema que tampoco lo he visto, tampoco hay y nadie habla de eso? Entonces yo creo que es un tema muy importante. Pero Rocío, quédate un poquito más cerca acá en el Callao, el aeropuerto Jorge Chávez. Claro, también. O sea, por ejemplo, tuve la desgracia de tener que verme envuelto ahora en este desvío. Créanme que para llegar al aeropuerto de la zona de San Isidro, 2 horas y 20, simplemente para llegar. Ahora bien, avancemos con la nueva infraestructura. Ya tenemos Disquen, el nuevo terminal, casi, entre comillas, terminado. ¿Qué va a pasar con el terminal antiguo? Dice que lo van a utilizar como centro comercial. Me parece lo más tirado de los pelos. Sí, es decir, fuera de ello, imaginemos ya que se quede como centro comercial y tienes la nueva ala. ¿Por dónde vas a entrar a esa nueva ala? ¿Han visto lo que significa la zona de Buenos Aires? Que hay lindísima gente al pie de la pista como está el día de hoy y con toda seguridad bien va a morir porque van a robar, porque ya tienen tienen a su presa en la puerta de su casa, por decirlo de una manera. No sé si han tenido la oportunidad de pasar. Es decir, ¿cómo arman tremenda infraestructura y no hacen los accesos a esa infraestructura? Hay que ser brutos. Sí, sinceramente, yo no entiendo. O sea, la delincuencia está ahora a flor de piel y le estás poniendo
la mesa servida y con plato de plata a los delincuentes para que te maten y te roben, te tiren piedras. ¿Tú crees que un policía se va a arriesgar a matar a un delincuente si el día de hoy lo meten preso por matar a un delincuente que avalió a otro? No va a pasar. Vamos a abandonar una infraestructura de este terminal para convertirlo en un centro comercial y todo el gasto que se ha hecho últimamente. ¿Por qué no hacemos dos? Uno nacional y uno internacional. ¿Sabes cuál es la respuesta? Es que hay que hacer un tren subterráneo y eso cuesta mucha plata. Esa ha sido la respuesta que he escuchado. Y la otra pregunta, ¿por qué no se hicieron las vías de acceso, al menos cuando se empieza la construcción del nuevo terminal? Es que hubieron problemas en la licitación. ¿Cómo? Yo pregunto sinceramente, ¿cómo vamos a llegar a ese aeropuerto si no hay las vías de acceso seguras? El turismo. Imagínate que a los pocos meses muera un turista que fue asaltado. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Alguien del Ejecutivo ha pensado, alguien del Legislativo ha pensado en eso? Yo creo que no le da el cerebro. No piensan, es una cosa increíble. O sea, en fin, bueno, no quiero Bueno, acaparar. Y no solo eso, el tema de Petroperú, también que le siguen dando plata, y yo no entiendo para qué, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí, abramos el debate. A ver, ¿quién comienza? Michelle, por orden de edad. Tú mismo eres. El Calichín. Bueno, a ver, hay muchas cosas. Yo pienso que centrar el debate esta mañana estaba escuchando un poco la posición del Perú ante la Corte Europea contra la Interamericana, y la verdad, la defensa de la Cancillería es algo que yo, por utilizar los términos de Jorge, es una vergüenza. Una vergüenza en el sentido de que indican de que lo que están haciendo ahora es básicamente un proyecto y que ese proyecto no afectaría ningún tipo de norma o no favorecería a nadie. Y el término que se repite en cada momento, sobre todo por representantes del Estado peruano, es de que no se trata de una ley de amnistía, sino que se trata de una ley procesal. Una ley procesal que le permitiría en algún momento al juez detener la interpretación, pero antes de que le aplique el juez la ley, hay los conductos regulares de observación del proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, que es el Ejecutivo, que teóricamente podría observarlo. Segundo lugar, el Tribunal Constitucional. Y tercer lugar, pues, habría una instancia al exterior que no se explica quién, pero hay esa posibilidad. Y finalmente le queda la aplicación al juez nacional. Bueno, muy bonito muy teórico, muy bonito ese modelo, pero en la práctica eso no funciona. Sin embargo, la posición, tampoco hay que decir que tienen razón las víctimas de la muerte de la Cantuta, pero, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Se salieron todo el mundo? No, te han puesto a ti que eres el personaje principal ahora. Ya, perfecto, gracias. La tecnología avanza, veo. Bueno, el hecho concreto es de que todo ese tipo de espectáculo que estamos viendo ahora y que se centran en discusiones estrictamente jurídicas y que ya entre abogados no nos ponemos de acuerdo, y la verdad que a veces nos preguntamos si estamos en el país de las maravillas o estamos en el país donde realmente no hay ningún otro problema que la aprobación de leyes por un grupo que pretenden establecer las reglas para favorecer los grupos criminales y que de una manera u otra pretenden demostrar que saben todo lo que nunca han aprendido en los pocos años que están en el poder, ¿no? Entonces, por ese lado, a veces ese tipo de presentaciones demuestra lo que es el país, y la verdad es una lástima porque escuchando a uno de las jueces que le decía, por ejemplo, al representante del Estado peruano, la diplomacia peruana es una diplomacia ejemplar en América Latina y al mismo tiempo ha sido respetada. Ahora, ¿usted cree que con la posición que está adoptando ahora el gobierno peruano, ese respeto, esa consideración puede continuar? Evidentemente que siempre la explicación oficial se va por el lado de que
no hay que confundir estos términos, que una cosa es el respeto a la Constitución, porque aquí también, bueno, todo el mundo quiere cambiar la Constitución en el Perú, pero al mismo tiempo todo el mundo se agarra a esa Constitución para pretender dar soluciones a los problemas económicos y sociales. Entonces, es como distraer el juguete del pueblo. Antes era el tren eléctrico de Alan García, ahora es los proyectos de ley del Ejecutivo o del Legislativo. Y para resumir, simplemente que eso, cada vez que se aproximan las elecciones el año 26, el desorden institucional y que todos los grupos, buenos o malos, de derecha o de izquierda, van a aprovechar, y ya nos imaginamos qué es lo que va a pasar en el Perú. En ese marco, por ejemplo, es cierto que cada país tiene su problema. Yo aquí, por ejemplo, acá en Francia, la decisión de Macron de cerrar la asamblea ha generado un conflicto entre la derecha y la izquierda. No sabemos si la extrema derecha va a asumir al poder, pero bueno, eso es un problema que realmente recién la conciencia se instala en una sociedad que no vota. Por ejemplo, ha sido un 48% de la votación de las elecciones últimas. Imaginemos en el Perú, para tomar el tema un poco comparativo, las votaciones, las elecciones, yo creo que de los 40 o 50 o 60 candidatos que pueden aparecer, yo creo que el voto va a estar muy disperso. Y de repente habrá un 5% o 10% que serán mayoritarios. ¿En qué momento se van a hacer las componentes políticas? Ese es ahí peligroso. Porque no nos olvidemos que partidos como el Partido Aprista, como los humoristas o el PPC que está saliendo, va a querer imponer sus reglas de juego. Esto sin contar todo este tipo de partidos un poco folclóricos que han aparecido en los últimos años y que lamentablemente demuestra un poco la pobreza de la discusión política que se puede tener en el Perú. Por eso que hay que tener mucho en cuenta que a veces tocar temas, por ejemplo, como el megapuerto de Chancay, el aeropuerto internacional, me parece que son cosas de actualidad, pero yo veo el problema más de fondo, ¿no? El problema de fondo es de que estamos en una sociedad donde en este momento estamos al punto de quiebre. Como decía Jorge, de repente hay una vacancia de la presidenta y tampoco a nadie le interesa ahora que sea vacada. ¿Por qué? Porque el sistema sigue, con ellos, sin ella, ya está prácticamente. Yo escribí un artículo hace un mes donde, por ejemplo, le llamé los relojes de Dina, y la conclusión era que en la época que todo el mundo sostenía a Patricia Benavides era porque era la reina y señora que había que apoyarla. Dina dio 50 millones al Parlamento y había que apoyarla. Ahora eso ya se acabó. Ahora quedan los pocos parlamentarios que van a tratar de hacer el juego político en los próximos meses al elegir la nueva junta directiva, pero los problemas del Perú continuarán, ¿no? O sea, el problema ahora, he visto por ahí también que Miraflores comienza a tener problemas con la construcción de un gran proyecto ahí en el malecón de la Marina. Bueno, es un problema también que distrae a todo el mundo, ¿no? Pero es parte de la política peruana, es parte del sistema donde vivimos. Y si estamos ahora discutiendo los problemas de lo que podría ser el futuro próximo del Perú, yo creo que yo lo veo bastante no negativo, yo lo veo bastante incierto. Incierto porque cualquier cosa puede pasar. De repente, con la presencia del presidente Castillo, no sabíamos dónde íbamos porque todo el mundo estaba en una posibilidad de criticar al gobierno. Castillo está preso, está tranquilito, pero ahora nadie le critica al gobierno en la misma magnitud que se hacía con Castillo, pero la inseguridad, la posibilidad de caer en problemas inflacionarios están latentes, ¿no? O sea, todas esas bombas de tiempo que se han generado en los últimos años están ahí. Y el partido que gane, si hay alguien que gana, porque yo no creo en las perspectivas actuales, que por lo menos el partido que gane en el Ejecutivo tendrá que hacer compromisos, ahora que hablemos de las dos cámaras, ¿no? De la Cámara de Diputados y Senadores. Si antes habían 130 mochasueldos, imagínense cuántos mochasueldos se van a reproducir, ¿no? Eso por un lado. Si antes Dina daba 50 millones, ahora hay que dar 100 millones. Entonces, el problema sigue.
La situación es de que no hay nada que nos permita tener claro de que esto va a cambiar, ¿no? Así es, Michelle. Y bueno, voy a hacer un receso, no un receso, sino una mención, porque nos iba a acompañar hoy día el licenciado César Ortiz, pero ha tenido un problema personal, así que le mandamos un saludo desde el programa, porque Un vamos a problema de hablar inseguridad de repente. exacto. No, esperemos que no. Pero sí, así que hay que mandarle un saludo porque efectivamente la inseguridad ciudadana está muy fuerte en nuestro país y queríamos hablar de ese tema, pero bueno, ya será para la próxima. Enver, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de lo que hemos estado hablando y de lo que estamos hablando? Bueno, son varios puntos, ¿no? Que están ahí entrelazados, pero creo que ya los hemos venido hablando hace buen tiempo y la tendencia ha sido solamente su agravamiento. Pero a ver, voy a comenzar diciendo que contrariamente a lo que dice Michelle, y creo que en sintonía con lo que siente Jorge y lo que sientes tú, la situación sí se ha agravado. Eh, Hay incertidumbre, cierto, pero dentro de esa incertidumbre hay un camino que cada vez es más claro hacia el empeoramiento de la situación económica, política también, y por supuesto social, todas las dimensiones, ¿no? Y esto es evidencia, y la mejor evidencia fue el informe sobre pobreza que salió hace aproximadamente unos 2 meses y medio, que fue publicado por el INEI y por el cual también hubo un esfuerzo deliberado de ocultamiento. Yo trabajo en estadística hace muchos años, de hecho comencé prácticamente mientras estudiaba, comencé a trabajar en el INEI, he trabajado en el Instituto Cuanto, que fue fundado por Richard Webb, por Graciela Fernández Vaca, son los papás de la estadística de ingresos en el país. Así que estoy muy familiarizado con la medida de pobreza, la desigualdad. Entonces, resulta que este informe, que efectivamente quiso ser silenciado por Dina Boluarte y por la gente que está en el Ejecutivo, No, demuestra además que lo la... dijeron así, ¿no? No fue ocultado, sino dijeron que va a ser silenciado, ¿no? O sea, lo No, sí, dijeron con trataron todo. de ocultarlo, Claro. sí, sí, trataron de ocultarlo, sí, trataron de hacer que los funcionarios no saquen eso, pero se olvidaron, por su ignorancia también, ¿no? Se olvidaron de varias cosas. Se olvidaron que la encuesta nacional de hogares, que es la base de información con la cual se hace este informe, eh, fue financiada, su inicio, el inicio de la CENAO, vino con dinero y una asistencia técnica del Banco Mundial y una institución que pertenece al gobierno francés, que es el IRD, es el Instituto de la Recherche et Développement de Francia, de París. Y tienen hace muchos años a un funcionario que se llama Javier Herrera, que es peruano, es economista de la Católica y es parte de un equipo asesor que tiene la medición de la pobreza en el país basado en la Senado. Entonces, como tienes esta ancla internacional, no puedes silenciarlo. Ya está. Pero como son ignorantes, no sabían, no se dieron cuenta de este detalle y al final no lo pudieron contener. El reporte salió, el reporte revela que la pobreza ya está en 30%. Es decir, estamos al nivel de hace 20 años. Hemos retrocedido 20 años en muchos logros sociales y económicos, específicamente en esto. Y no solamente la pobreza es muy grave, sino que el nivel de vulnerabilidad, definido como la posibilidad de que una persona que no es pobre llegue a ser pobre por un evento catastrófico externo, por ejemplo, si estás en la sierra, vienen las heladas, que ya estamos en época de heladas, y entonces arrasan con tus sembríos, caíste en pobreza. Estás en la zona urbana y de repente te asaltan por la inseguridad que hay. Le roban a una señora su carrito sanguchero o te roban el auto con el que vas a tu trabajo, pero de repente también haces taxi, ¿no? O se meten a tu casa simplemente, ¿no? O de repente sufres algún accidente en el estado de las pistas que está tan calamitoso. Cualquiera de estos eventos te puede llevar a la pobreza, porque vas a efectuar un desembolso que no estaba previsto, para el cual no tienes protección de ningún sistema social, para el cual no existen los servicios adecuados y por lo tanto vas a tener que desembolsar, además de que vas a perder ingresos por no poder trabajar, vas a tener que desembolsar mucho dinero que quizás no tienes.
Esa es la realidad del 34% de los peruanos. Entonces, si le sumas el 30 más el 34, tienes casi 2/3 de la población que está en una situación de economía precaria. Eso es gravísimo. Esa situación jamás la habíamos vivido. No, excepto en el gobierno de Alan García, ¿no? Y los primeros 4 años de la época de Fujimori. Es decir, hace exactamente 30 años no caíamos en esa situación. Esa es la gravedad de las cosas. Entonces, no es que estamos inciertos, es que estamos ciertos que estamos en una situación más grave. Eso es en el campo económico y social. Ahora, si te vas a la política, efectivamente cada vez más la línea la bajan más. Estamos cada vez más cerca de la cloaca. Estamos hundidos ya, yo creo, pero cada vez debemos estar al filo de las fosas nasales de cloaca, ¿no? Por el tipo de decisiones delincuenciales que toman. Y a mí no me gusta hablar del Congreso en general. Hay que ponerles nombre propio, porque hay un tema que se llama en psicología social el tema de la víctima identificable. Si tú no le pones nombre propio, tiendes a disolver el problema. Y el problema no es disoluble, el problema es plenamente identificable. Marta Moyano, está Patricia Juárez, fujimoristas, todos los fujimoristas por supuesto, pero también los de Renovación, los de Avanza País, Acuña, por cierto, con todos sus esbirros ahí, la gente de Perú Libre, por cierto, ellos son más por ignorantes, ¿no es cierto? Pero los otros son decididamente gente ambiciosa, gente que no tiene ningún escrúpulo, y tengo que incluir ahí ¿cómo se llama? El pollito del congresista y la Adriana Tudela, de ella sí me acuerdo, pero el otro no lo recuerdo. A ver, ¿Saben? ¿no? Cabero, exactamente, ¿no? Que por cierto, demócratas no tienen nada, ¿no? Alguna vez escuché que decían, somos demócratas. ¿Cómo puede ser un demócrata una persona que se hizo poner a dedo en una lista? O sea, jamás hubo elecciones internas, no tiene nada democrático. Lo cierto es que esta gente es responsable de lo que estamos viviendo, porque no quieren dejar, así como en el Ejecutivo los ministros están dispuestos a hacer todo para que el Congreso mantenga su chantaje sobre Dina Boluarte, están dispuestos a hacer todo para seguir manteniendo los cargos. Entonces tienes al ministro Pérez Reyes, por ejemplo, que es capaz de avalar el estropicio, la irresponsabilidad terrible de lo que pasó en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Diluyendo responsabilidades, ¿no? Ese tipo, Pérez Reyes, por cierto, que ha sido ya ministro de Producción, es un asalariado de Macroconsult, porque tuvo un cargo en Ocinermin. Él trabajó en Ocinermin, yo también trabajé. Y él trabajó para la gente de Macroconsult, que son asesores de casi todas las empresas del sector de energía. Y, por supuesto, la gente de Macroconsult, Elmer Cuba, que ha sido parte del plan de gobierno del fujimorismo consuetudinariamente, ¿no? Entonces ya ves por dónde viene la cosa, ¿no? El fujimorismo está poniendo gente ahí que pueda manejar, incluyendo a Nelson Schack. Nelson Schack trabajó en el MEF, en el gobierno de Fujimori, el padre y él, y por supuesto es tributario de los fujimoristas. Entonces todo esto no es que no sean identificables, son plenamente identificables y pueden ser juzgados, pueden ser denunciados, pueden ser condenados públicamente. Y ojalá que lo sean en cuanto exista un gobierno que de verdad tenga un mínimo de ética y respeto a la ley. Pero tenemos que tomar nota de esto. No podemos simplemente decir al Congreso, no. Hay que ponerles nombre propio porque estos miserables tienen nombre. ¿Por qué lo han vuelto a elegir bueno, no le han vuelto a elegir, lo han postergado? No lo han vuelto a elegir, sí, no. Claro, pero bueno, pero le han dicho que se quede, ¿no? El Congreso le ha dicho quédate al Contralor. Entonces, uy, ¿qué pasó? Hola, Michelle. Sí, te escucho. No sé qué pasó, se fueron dos así de arranque. Se fue la luz en San Isidro. Están hablando mal de lo que no deben hablar. Sí, bueno, y ahí Ahí han cortado directo. Voy a hacer que, claro, nos han cortado, ¿eh? Qué increíble, ya. Okay. Lo que pasa es que probablemente hay que tener en cuenta que cada adaptación. Ahí está el hombre. Disculpen, no sé si se cayó la conexión o... ¿Qué les pasó a ustedes dos que desaparecieron? Nos sabotearon de repente algunos... Censura. Puede ser, ¿ah? La censura.
Le pasa a Rosa María Censura, pero Palacio. total. De pronto dos desaparecieron, pero así, al toque. No te sorprenda que en la DINI estén haciendo esto. Pero, a ver, Enver, Tratando me de parece que- que no estás ni con la derecha ni con la izquierda, porque estás atacando a Pero si los de yo Avanza nunca te he dicho, País, ¿no? pero A los Rocío, fujimoristas y parece que a... no has puesto atención en cuando yo te he hablado. No, he Yo, estado totalmente yo siempre atenta. te he dicho que en este país no existe derecha. En este país lo que existe es un grupo de mercenarios, hijos de su madre, que solamente les interesa su peculio y nada más, ¿no? O sea, Ahora sí nos entendemos, Enver. pero como recién nos entendemos, Jorge, no, es que esa es la verdad. Acá no existen Recién. empresarios, no existe gente que sea capaz de arriesgar un capital, tomar una posición de liderazgo y emprender cambios gravitantes en la sociedad, como por ejemplo si hay en Estados Unidos o en Europa. O sea, los capitanes de la industria norteamericana, JP Morgan, Rockefeller, Carnegie, y ahora mismo Bill Gates, ¿no? Para que veas un ejemplo, o el mismo Elon Musk, son gente que asume rol de liderazgo en su sociedad, que apuesta por las innovaciones y guía una serie de instituciones, universidades, jóvenes, etcétera, y las lleva hacia el progreso. Acá los empresarios son exactamente al revés. La sociedad se puede ir al carajo con tal que ellos salven sus patrimonios. Eso es mercantilismo puro, del peor, Bueno, de la peor época de los absolutismos ilustrados en Europa. Y no me dejará mentir con eso Michel Selly, ¿no? Eso es lo que pasa, no, pero exactamente. bueno, ok. Pero, a ver, para irnos orientando un poquito. A ver, el tema es que estamos, bueno, con partidos políticos muy débiles, pero muchos, ¿no? Que no sé si llamarlos partidos políticos, ¿no? El No tema son es que ya... partidos, ¿Ah? son ¿Qué? organizaciones delincuenciales, ¿no? Y justamente las han sacado de esa figura delictiva para poder seguir delinquiendo con impunidad, Bueno, porque de eso claro, se trata el ahí punto. está. Me has hecho acordar de un proyecto de ley, no, bueno, creo que ya es ley, ¿no? Ya es Diciendo que, ley, bueno, ahora las instituciones políticas no van a ser acusadas, son sino van a ser inimputables, acusadas las personas, ¿no? Ahora, claro. bueno, yo sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, o sea, las dos cosas. Primero, porque efectivamente los que cometen los delitos no es el partido, sino efectivamente son las personas. Pero dos, el que generalmente lleva la plata del partido es el tesorero, que no tiene nada que ver con el líder. Entonces me preocupa que los líderes se queden lavándose las manos, ¿no? Ya, Entonces, y que mira, ellos no sean culpables, Rocío, ¿no? hay un Entonces, punto importante porque mira, tú puedes decir efectivamente, es que si tú enfocas las cosas de esa manera, diluyes inmediatamente la naturaleza de lo que es un partido. Un partido es igual que el club de regatas, es exactamente igual que un club. Dice que es verdad, es la formación de un colectivo por entes privados que tienen un interés común. Es exactamente lo mismo el partido. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que el club de regatas lo hacemos tú y yo para jugar tenis. O sea, nos vamos a jugar tenis, alzado, etc. ese O es el sea, Terrazas, ¿sabes? Que ahorita está en campeonato. bueno, sí, oye, oye. Bueno, ese es un interés privado y los límites de eso son estrictamente privados. Es decir, los costos de jugar tenis y los beneficios de jugar tenis son tuyos y míos, no se los transferimos a nadie. Pero un partido sí entra a utilizar el poder, que es un bien por Claro. definición colectiva. Esa es la gran diferencia. Entonces, si tú le quitas esa responsabilidad, diluiste la naturaleza del partido. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener partidos? O sea, ¿para qué se forma un partido si no es para asumir el control de un bien social que es el poder? No, no tiene sentido. Esa ley diluye la naturaleza de los partidos. Entonces, no Bueno, tienes estamos razón, porque se entendiendo de supone qué que se los trata la partidos política. van hacia, claro, van hacia el interés público, ¿no? Entonces, y ahí estamos abarcando todo, ¿no? Pero bueno, vamos a darle el uso de la palabra a Michelle para no estar, para que No, mira, todo el mundo tenga su tiempo. yo lo que quiero entender es la lógica de la política. A veces es muy difícil. La política para mí es la inversión que hace alguien que utiliza capital humano, manipula las masas para favorecer sus intereses privados de algo, de un grupo reducido. Ahora, en política, en todos los países hay lo que hoy día es la tendencia, el liberalismo económico y la democracia. O sea, no nos engañemos tampoco.
y son contradictorios, y lo repito siempre. El liberalismo económico da el poder a las minorías ricas en todos los países y la democracia da el poder a las mayorías pobres. Entonces, ¿cómo conciliar eso? O sea, al final se concilia entre las cúpulas de los representantes políticos que han ganado en democracia y las cúpulas de los grupos económicos que siempre han dominado la economía. Esa es la columna vertebral de todo. El resto, si le llamamos derecha, izquierda, centro, es el ropaje. Como digo siempre, es como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Las dos son negras, son para el pueblo y calman los ardores populares. ¿Okay? La política para mí, yo he cambiado mucho de repente. Eso sonó un poco racista. Sí, estoy sumergido. Un poco no, completo. Estoy sumergido en muchas situaciones que varían de un país a otro. Por ejemplo, nos rasgamos las vestiduras para decir que la democracia es débil en el Perú. Yo le digo, la cuna de la democracia en Francia, a la gente no le interesa votar. ¿Por qué perdemos tiempo dando el voto a la gente en el Perú? Si no, tampoco va a comprender por qué vota. Vota por la última gorra que le dieron, la última camiseta, el último caramelo, por eso van a votar. El tupper. Ya, el Tupperware, por ejemplo. Es que esa es una forma de elegir correctamente, a mi entender, no. Nos quejamos también que los grupos económicos son los que realmente oprimen a todas las sociedades. Es relativamente cierto. Yo le hablo cuando encuentro a un empresario y me dice todas las peripecias que tienen que pasar. Invierte su capital. Y hay una parte de ese capital que hay que invertirlo en política. No en comisiones, sino en parte de sostener lo que es la parte social en algunos proyectos que existen, que son buenos. Pero es parte del negocio. O sea, yo pienso que la discusión de los partidos políticos, o sea, ¿quiénes dirigen los partidos políticos? 4 o 5 personas del comité. Punto. Hace sus asambleas, hay los partidos, como le llaman, que prestan el vientre y llaman a los invitados, a las figuras. Eso pasa en todos los países. Vientre de alquiler. Ajá. Y hay vientre de alquiler. No, ahora, eso va a pasar, Michelle, disculpa que te corte, con los 29 partidos. O sea, claro, no, ahorita todo el mundo... Ya están a la venta. No, ya están a la venta actualmente. Sí. Porque, ojo, el 30 de este mes se vence el plazo con la reforma que hizo el Congreso para aquellos que no estén inscritos en un partido al 30 de junio, ya no van a poder participar ni como postulantes al Congreso, municipales, regionales, absolutamente nada. Está hecho a la medida de estos delincuentes del Congreso. Esa es la triste realidad. Ahora, lo que hay que entender, por ejemplo, para mí, en términos políticos, en cualquier país, yo no entraría a participar directamente como muchos pretenden, porque no es mi negocio, en primer lugar. Lo que yo entiendo como profesionales y lo que se puede hacer y lo que estoy haciendo es formar un equipo técnico y negociar con todos los partidos políticos. Oye, ¿Con qué partido estás, Michelle? Porque ya te veo. Por ahí hay unas proposiciones. Cuenta. Di la primicia. Hay unas proposiciones que pueden ser interesantes, pero también hay que ver que siempre queda en la cabecilla el que creó el partido y que lo escribió y que finalmente es su capital. O sea, eso... Pero Michelle, no me ha respondido. ¿Por qué partido estás? Hay muchos, la verdad que hay de todo tipo de geometría variable, pero por el momento todos son iguales, ¿no? O sea, ¿Pero a quién le estás dando tu asesoría? Por el momento ninguno. Tengo algunos de manera directa. Tengo algunos solicitudes por ahí, pero me limito a estudiarlas, de ahí no las avanzo porque se caen en el mismo tipo de cosas, ¿no? Ahora le digo otra cosa también. A veces hay mucha gente aquí en Europa, cuando salió Castillo, había muchos plenipotenciarios representantes del partido de Castillo. Yo me quedé sorprendido cuando de repente se aparecieron personas por ahí, decían de que estaban dando puestos en el extranjero. Entonces, yo le digo, pero yo no necesito ningún puesto. Al contrario, le digo, señores, yo puedo dar puestos de trabajo para la gente que quiera trabajar y no para los que están vagando ahí buscando oportunidades
y son el típico comportamiento de los mochasueldos. O sea, eso aparece en todo tipo de partido, en todo tipo de engranaje, y ahorita hay muchos, o sea, todos los intermediarios que están en los 40 y tantos partidos están buscando eso. O sea, tengo el poder, tengo el contacto directo, cómo es, cuánto es, y tendrás esta opción. Pero eso ya queda pues para el que quiere entrar en el juego, ¿no? Es como uno entra a la mafia, cuando uno entra al gota a gota, ¿no? Por ignorancia algunos y por avaricia otros, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno cómo cae en la situación. Evidentemente que si sumamos toda la lista de personas indeseables, todos los que tienen un prontuario policial, penal, etcétera, etcétera, eso es lo que vamos a encontrar, eso es lo que pululan. Y lamentablemente, si queremos hacer un cambio radical, no hay que caer en ese juego, ¿no? Por eso que para mí la derecha, tanto como la izquierda, tienen sus puntos favorables, pero hay que ser realistas, ¿no? O sea, nosotros nos movemos en el terreno que queremos movernos, ¿no? Es como en el partido de fútbol, ¿no? O sea, el Alianza Lima y la U, el clásico que siempre ha vivido el Perú entre el blanco y el negro, seguirá siendo de esa manera. O sea, el partido político de derecha tenemos una buena ventaja en el Perú todavía, que no tenemos partidos de extrema derecha, y tampoco lo tendremos nunca. No, pues no. Que es una corriente que en Europa se vive mucho, y son muy O sea, sanguinarios. ¿te refieres a un partido neonazi, por ejemplo? Por ejemplo, no hay, porque no hay condiciones. No, pero tampoco hay izquierda inteligente, tampoco hay. Es que nunca ha habido. Exacto. No, sí, Frijolito, ¿cómo se llama? No, Frijolito con su vaso de leche contentó a muchos estómagos, pero no avanzó en nada. Frijolito nunca pudo organizar la izquierda. Acuérdate que la izquierda eran como 12 partidos. UNIR, FOSEP, me canso de decirte, pero eran un conglomerado de partidos que se disolvieron cuando él abandonó la segunda vuelta con Alan García. O sea, la izquierda unida duró del 81 al 84, 4 años. ¿Se acabó? O sea, no es cierto, nunca han habido ni izquierdas consolidadas, no ha habido un eje ideológico. Ni derechas. Y derechas nunca ha habido, porque nuevamente, ¿no? Son mercenarios, no tienen ideología, no tienen una propuesta, no tienen una visión. Ahora, yo les había comentado cuál era mi posición con respecto a la situación económica y social, que ciertamente está más deteriorada. Pero a ver, espérate, Enver, ha salido el día de ayer o el día de hoy, creo que ya que en abril hemos subido el 5%, creo, y que, bueno, al final del año... 5.4, sí. 5.4, exacto. Y al final de año vamos a salir con 3% mínimo, ¿no? No o es sea, cierto, no es cierto. Yo no he cambiado, sigo el mismo. Nadie puede decir que vamos, o sea, es una proyección. Segundo, lo que ha sucedido es que es la medición del PBI de abril registrado con respecto al PBI del año pasado, de abril del año pasado. Sí, pero si te das cuenta, ¿no? El PBI del año pasado ha bajado 0.2%, si mal no recuerdo, pero la inversión privada bajó casi 6%. Y la inversión privada representa el 20% del Producto Bruto Interno. O sea, te has alegrado porque ha habido una chispita, ¿no es cierto?, en medio de una yo no me he alegrado, te estoy preguntando porque tú eres economista. El gobierno está tratando de vender esto como que, se recuperó la economía. Mentira. Obvio, claro. O sea, lo que ha habido es casi un rebote, no estadístico, sino más bien climático, porque debido a que no ha venido el niño, como se pensó, y está entrando en realidad un frío bastante más bajo que en otros inviernos, de manera anticipada, eso ha permitido recuperar la pesca. La pesca se ha incrementado. ¿Sabes cuánto se ha incrementado la pesca? 154%. Brutal, o sea, es una cosa estratosférica. Eso se llama típicamente en estadística un outlier, o sea, una cifra que es inusualmente alta, ¿no? Y eso ha jalado la pesca, por supuesto, cierta parte de la producción manufacturera, ¿de qué creen? De conserva de pescado, obvio, harina, conserva de pescado, ¿no? Ha jalado el comercio también, ¿no? Así si se vende más pescado y otras cosas. Pero nada más, esto ha sido un hipo. Las condiciones para que exista un crecimiento económico sostenido se han ido hace mucho rato. Y yo siempre remarco en esto, con mis colegas economistas también, pues se olvidan de la productividad. La productividad en el Perú, y con eso hice mi tesis hace muchos años, ¿no?
La productividad en el Perú está estancada o decreciendo, porque la productividad depende mucho de la calidad de las instituciones, es decir, de un sistema judicial autónomo, Claro, independiente, ¿no es cierto? Depende de la seguridad. Si tienes seguridad, puedes invertir, porque no solamente te importa hacer plata, sino que no te maten por esa plata, ¿no es cierto? por Depende de un supuesto. sistema educativo, depende de servicios, etcétera. Todo eso se ha deteriorado en los últimos años, desde el 2016. Lamentablemente, el origen de todo esto Y es, también, disculpa que te corte, pero también el tema minero no ha crecido. Y se supone que bueno, tenemos un es commodity que de cobre que está altísimo, ¿no? Y no sí, lo pero es estamos sabiendo que, aprovechar, porque nosotros somos el país, creo que número 1 de cobre, ¿no? mira, es que Entonces, algo está, cuando se habla algo de la está mal. minería, tenemos que tener en cuenta una cosa, la minería no le vende al país, es decir, nosotros no procesamos minerales ni los metemos dentro de producción industrial, no somos productores de motores, de carros, de aviones, de Bueno, nada. deberíamos, pues, ¿no? Deberíamos. No tenemos la tecnología, no tenemos el conocimiento, no tenemos la infraestructura, no tenemos la masa crítica. Cuando estuve de asesor en el Ministerio de Producción, me acuerdo que mucha gente que ahorita, José Salardi, creo que está de director ejecutivo de Proinversión, que es otro de estos que están en la puerta giratoria, ¿no? Estos que, vividores del Estado, ¿no? Que de economía sabe poco o nada, a pesar que tiene un título de economista, vivía, por ejemplo, vendió el sueño de hacer parques industriales, ¿no? Uno de sus proyectos era parques industriales. El ministerio todavía tiene ahí 4 proyectos de parques industriales, uno en Ancón, otro en el norte. ¿Qué parque industrial vas a poner si no tienes tecnología? O sea, ¿de dónde vas a sacar los ingenieros? ¿De dónde vas a sacar los programadores? ¿De dónde vas a sacar una serie de profesiones que acá no tiene? Bueno, O no sea, sé, capacitando a la gente, quizás, ¿no? pero es que eso Jorge, te demora veo muy años. callado, no tienes ninguna pregunta. No, Está la verdad que muy... sí, no, no, escuchando con bastante atención y recordando muchas cosas también, y deficiencias, como bien menciona Enver, de gente que simplemente cambia de camiseta para continuar con la mamadera del Estado, viviendo del Estado. Y es cierto también lo que menciona el Congreso. Les importa un carajo el Perú. O sea, yo lo que quiero es mi economía personal y si yo hago todo lo que pueda para mantenerme mamando del Estado, lo voy a hacer. Y voy a seguir robando otros 5 años y voy a seguir delinquiendo otros 5 años con coraza. Ese es el tema que nos pasa. Y tocó el tema del aeropuerto y solamente doy un ejemplo que nadie ha repercutido. Los aviones que recibió Pisco, los aviones grandes, entiéndase, no los Airbus, los 787, los 777, los 767 que recibió, ustedes saben que estuvieron más de 16 horas encerrados en el avión porque no hay manga ni escalera para bajar. Sí, se supo. ¿Se imaginan 16 horas con los baños totalmente colapsados? Sin comer. Exactamente. ¿Alguien ha dicho algo al respecto? El mal diseño de la pintada de pista hizo que un 787 de Iberia se lleve un poste para que Sí. vean hasta dónde hemos llegado. Y como tú bien dices, esconden todo esto, el ministro le tira la pelota a unas ratas, porque es igual de que él, para decir que la rata carcomió y listo. Y de ahí se han llevado luces de otros aeropuertos para ponérselas a Jorge Chávez. Los controladores aéreos que tenemos en Jorge Chávez solamente son 10, ¿sabían ustedes? ¿Saben ustedes que esos 10 controladores no permiten que entre uno más? ¿Saben ustedes que la bolsa de pago de esos controladores creo que al mes son más de 400,000 soles y se reparten entre ellos exclusivamente más horas extras? ¿Es un sindicato o qué? Es un sindicato. Y ese sindicato tiene, ya saben de dónde, porque todavía estamos en horario infantil, a las autoridades de Corpa y no los tocan. ¿Por qué no privatizan ese aeropuerto? No se Así es. atreven. Así es. Es que esa es la solución, la privatización Y de ese es empresas que han declarado estratégicas, ¿no? igual que Petroperú, por eso no se atreven, no se Ahí, toman decisiones. ahí está lo estratégico. Lo estratégico, mira lo estratégico cuánto le está costando. 10,000
personas de vuelos de diferentes países perjudicadas, que van a salir a destruir todo lo que le costó a PROMPERÚ y al MINCETUR construir con imagen. Cuando vean Perú, ¿tú qué crees que van a decir? A ese país no vuelvas. A ese Claro, país obvio. de M no vuelvas. O sea, eso es la marca Perú que ahora se tiene gracias a estos funcionarios de Corpac, a este presidente de Corpac aprista, no, si no lo sabían se los digo, aprista, ¿sí? Jorge del Castillo, la defensa a Patricia Benavides Adina, ahí está, méteme a este tipo ahí, listo. La incompetencia y la corrupción aprista, esa es la consecuencia que tiene. Que toda la inversión que se ha hecho de miles de millones de dólares en crear una marca país se venga abajo, afectando, y fíjense que al final uno de los más perjudicados por esto del turismo es el sur. Porque ¿a dónde creen que van los turistas? ¿Quién creen que Claro, van Cusco, claro, a Cusco y a Puno? Y por Y ahí Arequipa, Arequipa también. Arequipa. El Gran claro, Sur sigue comiéndose los costos de los errores de estos miserables, ¿no? Ah, y por cierto los van a defender, porque por cierto el ministro Pérez Reyes es uno de los grandes haces de la tecnocracia, supuestamente, y es un ignorante a la vela, es un imbécil, corrupto además y muy sinvergüenza, ¿no? Pero es parte de este grupo de Macroconsul que está apoyado, por supuesto, por el Fujimorismo y, por supuesto, lo van a poner en uno y otro lugar. Como la van a seguramente, ya la iniciaron a esta ministra de Turismo, que de turismo no sabe nada, absolutamente nada, está perdido, como tampoco lo sabe esta señora Jania Pérez de Cuellar, que creo que lo único que le alumbra es el apellido nada más. Y mira el desastre que sucede cuando tienes a esta gente ahí, que los burócratas hacen fiesta. Para ellos está excelente que le pongan un ministro incapaz, indolente, ¿sí? Porque ellos pueden seguir manejando los ministerios y manejando sus mafias como quieran. Siguen cobrando a los alcaldes que van a pedir presupuesto, a pedir sus proyectos, sus expedientes de obras. Siguen vinculados con el MEF, que en el MEF, por supuesto, es un nido de cucarachas y ratas, ¿sí? Es un nido de cucarachas y ratas que se rifan los presupuestos y les cobran grandes comisiones para sacarlos en los decretos de asignación de recursos. Bueno, todo esto está y hay que desmontarlo. No son solamente los políticos. Los políticos no pudieran hacer nada si es que no existen funcionarios corruptos, ambiciosos e indolentes. Todo esto es una maquinaria que funciona porque tienen mutuas conveniencias. pero Eso vuelvo a decir, no está mal el poder legislativo, sino los congresistas. No está mal exactamente, el no poder, es el poder el poder ejecutivo. ejecutivo, Por eso sino digo, no digo Congreso, yo presidente digo y ministro. estos congresistas. ¿Sí? Claro, por eso. No, pero es lo que bien menciona Michelle y lo dijo como introducción. Se han encargado de descomponer a todas las instituciones. Entonces, si tú descompones una institución, pierdes el manejo, pierdes control y pierdes autoridad. Salvo que Total. Michelle me corrija, pero yo entendí que ese fue tu mensaje, Michelle, claramente. Sí, sí, yo creo que, bueno, en 5 años creo que hemos aprendido mucho. ¿Cómo funcionan las organizaciones criminales? Primer punto. Segundo punto, cómo los partidos políticos son incorporados en las organizaciones criminales. Tercer punto, cómo la delincuencia le hace competencia a los partidos políticos y entre ellos no se tocan. ¿Okay? O sea, la delincuencia es para la mayoría, hay que atacar para tener entretenidos, mientras tanto que los otros delincuentes que están haciendo de las suyas y nadie los puede controlar. Entonces, esos mundos paralelos, para mí en todo caso, es parte de la evolución, bien entendido, negativa para la mayoría de la población peruana, pero positivo en el mundo delincuencial. No nos olvidemos que el Tren de Aragua es una transnacional del crimen organizado. Las corrientes de personas que hacen el paso hacia México, Estados Unidos, se ha bien organizado. Yo encuentro aquí en Europa muchas mafias que venden pasaportes de gente que nunca salió del Perú. Y es que eso realmente es un mercado muy productivo. Digamos, Rocío Cano, que nunca salió del Perú, tiene su pasaporte que lo utiliza otra persona aquí en Europa. Es que eso lo puede hacer alguien que realmente pueda ser un simple funcionario o un simple trabajador de un ministerio
o del Departamento de Migraciones, no, esas son las mafias que están Definitivamente enquistadas. no. Pero otra pregunta, Michelle. Mm. También aprovecho Rocío y Emma. Sí. Ujú. Todas las semanas sacamos nuevos hechos delictivos de esta organización criminal llamada Ejecutivo Legislativo en conjunto. Yo lo que veo, y veo con tristeza, es que nos quejamos, nos seguimos quejando. Ya nadie castiga, nadie reprime, muy a pesar, ya nos hemos acostumbrado a que es normal que mienta un funcionario, que delinca abiertamente un funcionario y que se sostenga en el gobierno ese funcionario y no pase absolutamente nada. Demostrado que le robó el sueldo a su empleado, no pasa nada. Demostrado que la presidenta de la República mintió abiertamente, con dolo, con intención de engaño, y no pasa absolutamente nada. No hay ninguna intención de cambiar las reglas de juego que sirvieron para la elección del 2021 para el 2026, con lo cual se va a repetir muy posiblemente la misma basura que hemos vivido. ¿Qué podemos esperar? Porque, es decir, ya cansa escuchar esto, al menos personalmente, pero ¿qué podemos hacer nosotros que todavía hay decencia en nuestro interior, que hay ganas de cambio en nuestro interior? Porque salir a quejarse no lleva a nada, y más bien se matan de risa en nuestra cara, diciendo, mira, estos cuatro tarados los que hablan estupideces porque de nada le va a servir. Entonces, basta de llorar, o sea, ¿qué hacer? Realmente, y ya no queda tiempo, porque también el otro tema es que la gente se cansa. Lamentablemente, el ignorante vota, el analfabeto vota, el que nunca ha aportado un centavo al erario nacional vota, le da exactamente igual salga A o salga Z. Y tú ves con Antauro que ya es un radicalismo total, donde la sin cara y sin sangre Verónica Mendoza ya lo está promocionando, donde la sindicalista de la Municipalidad de Lima, esta Chabelita, ya lo está promocionando. Es decir, ¿vamos a permitir que gane un radicalismo? Porque en un escenario como esto, Michelle, Ember, para mí las posiciones se van a los extremos, no guardan una media. Para mí, personalmente, eso es lo peligroso. Yo creo que, Jorge, sobre ese punto, mira. Y bueno, perdón, porque ha dicho algo, ya no tenemos tiempo, y efectivamente ya no tenemos tiempo, así que vamos a ir cerrando con sus Pero yo creo, Rocío, a la reflexión. permíteme solamente para cerrar. Sí, dale. Yo creo que podemos dejar esta idea y retomarla la próxima semana, hacer una tarea interna e ir buscando ya no el quejarse, porque ya sabemos cómo estamos. Vayamos al siguiente paso. ¿Qué hacer para tratar de que no se polarice el año 26 y nos vayamos a una votación radical que termine de hundirnos, como bien dice Ember? Ya estamos acá. ¿Cuánto nos queda? Asícito nomás. Ese es el tema. Y es peligrosísimo. Yo conozco, te he seguido, Ember. Tú eres también directo como yo. En cambio, Michelle es mucho más diplomático, pero también con dureza. Es que él vive en Francia. No tanto. Te están haciendo bullying, Michelle. El lunes pasado hablé en la asamblea de la OIT y di un mensaje sobre el nuevo contrato social. Muy bonito. Muy bonito para defender las masas empobrecidas. Pero muy malo para pretender demostrar que la realidad debe ser así. Porque no va a cambiar. Pero muchas cosas. Mira, ahorita, por ejemplo, en este momento, quieran o no quieran, todo el mundo, en todo caso, en punto profesional, estamos metidos en cosas tecnológicas. Hablamos de la inteligencia artificial. Eso que genera que la polarización en la sociedad siempre se va a dar
cada día más. Habrá un grupo selecto que va a dominar, habrá un robot que va a responder, habrá los parlamentarios que no entenderán nada y entenderán el ABC y lo utilizarán a su manera. Ese es el futuro. Entonces, lo que dice Jorge es verdad, pero ¿quién controla a quién? ¿Quién es la autoridad? ¿Y quién elige la autoridad? Ese es el gran problema en el Perú. En este momento, el archivo de la denuncia contra Vizcarra, el fiscal interino se gana una acusación constitucional. Tenga o no tenga razón, porque el objetivo de Patricia Chirino es que se condene a Vizcarra. Es que es algo que realmente respeta los principios elementales de un procedimiento equitable, y yo no defiendo a nadie, ¿no? Pero evidentemente es como el policía, por ejemplo. El policía que quiere robar te va a pedir la licencia, te va a revisar las llantas, las luces, y al final te dice, bueno, hermano, dame algo. O sea, estás condenado a dar algo. Eso es lo que pasa en el Perú. Igual, en el Parlamento, ¿quieres entrar? Perfecto, mira, hermano, cómprame una rifa. No puedo. Bueno, no entras. Le compras la primera rifa y caes en el problema. ¿Por qué? Porque la siguiente rifa te va a costar doble, la tercera, y no vas a llegar a tu objetivo. O sea, lo que inicialmente previstes a tener como resultado no lo vas a tener. Al contrario, caes como el tren de Aragua. Te prestan 10 soles, 20 soles, 30 soles, y al final te estafan y no avanzas nada. Ese es el Perú. Y eso pasa en toda la administración. Yo recuerdo haber creado en el Perú empresas para unos clientes en Europa, y el último día que venía, observado. ¿Por qué? Porque faltaban 50 céntimos de sol y había que hacer el trámite de nuevo. Y le digo, compadre, ¿sabe lo que significa? No, eso es así. Me da risa porque sí, los registradores ahora le llamamos observadores, ¿no? Porque te Ahora, observan. yo, por ejemplo, cuando hago poderes aquí, que la gente viene a buscar por los poderes, porque los consulados son muy bonitos ahora últimamente, le dicen, no, busques un abogado. Entonces, cuando yo elaboro los poderes, la gente me viene con sus modelos del Perú, que el abogado les ha dicho que es así. Yo le digo, señor, un momentito, para mí no es así, porque el registrador va a ver la partida registrada, es así. No, yo no lo quiero así, yo quiero como el otro. Le digo, escríbalo usted, pero yo no lo firmo. Porque las mismas personas que utilizan ese tipo de instrumento jurídico, o sea, favorecen también la trampa. Es un problema que si no corregimos nosotros mismos, como digo, por ejemplo, ustedes van al cine, bueno, que muchos ya no van ahora, ¿no? Pero cuando se iba en la época, cuando era la única forma de ver. ¿Quiere que te dé un ejemplo real vivido? Ve la cola, es que ustedes van a hacer la cola hasta el último. Ejemplo real. Dime. Constitución de una asociación civil sin fines de lucro. Ya. Todo conforme a lo que manda la norma, se presenta a registros públicos, se inscribe, se va a la SUNAT para sacar su autorización. Resolución de SUNAT denegada. Al día siguiente recibo una llamada de un funcionario de SUNAT que me dice, doctor, he visto esto que tal, no se preocupe. Nosotros se lo solucionamos, nos podemos reunir, va a ir tal persona, y ¿cuánto me va a costar esa cosa? No se preocupe, de todas maneras, si nos ponemos de acuerdo y con nuestra venia le vamos a autorizar su, digamos, licencia para excepto de renta. Como tú bien dices, no te puedo creer. La mafia está metida, o sea, te la deniegan para venderte después la facilidad. Yo le cuento una experiencia. SUNAT, Superintendencia Nacional. Queridos, ya se nos pasó la hora. Rocío, yo te cuento una experiencia rapidísimo. Mira, cuando yo trabajaba en economía y finanzas, en la constitución que existía en la época para aprobar créditos internacionales con autorización política, era una potestad de Alan García en la época. Artículo 211 de la Constitución. Inciso 20. Ahora, venía el paquete, dice, lo único que tienes que firmarlo. Ahora, los funcionarios que aplicaban esa solución técnica para decir, no estoy comprometido en la política, son los que más han condenado. ¿Por qué? Porque dice, usted era funcionario. ¿Usted por qué propuso la solución política cuando debió renunciar la cuestión técnica? O sea, todo el mundo estamos agarrados de las manos. No podemos hacer nada. Es el mismo ejemplo que le pongo del poder. El tipo me dice, quiero un poder así, le digo, hágalo. ¿Por qué? Porque
como responsabilidad. profesional, no hay que ver únicamente el servicio que se le va a dar, la responsabilidad. Yo, a veces, la gente cuando viene aquí y hace proposiciones malhonestas, le digo, mira, hermano, te voy a decir una cosita. Yo soy abogado en 4 países. Lo peor que me puede pasar es que termine profesor universitario en alguno de esos países. ¿Okay? O sea, yo amo la libertad y seguiré haciendo. O sea, ¿qué es eso? Ahora, evidentemente, la gente que piensa corto y dice, bueno, tengo ahí el colosal de oportunidad para enriquecerme, lo hace. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente sus cómplices lo delatan y terminan donde están. Claro. Eso ya depende de cada uno. Y con Bueno, eso Ojalá termino. que eso pase, Bueno, pero es ya, cierto lo tenemos que que decía terminar, Jorge, tenemos que terminar. Enver, sí, la... sí, sigue muy No, no, ¿Por qué poquito, por vamos a favor. terminar cuando se es, está poniendo simpática la es generalizado. disertación? Mira, a lo que le ha pasado Jorge refleja algo que está pasando desde los ministerios hasta las últimas municipalidades, que la norma, tanto la ley emanada del Congreso como la norma administrativa se han convertido en armas de extorsión. El burócrata ahora es un extorsionador, que si quiere, le da la gana, inventa cualquier cosa dentro de su procedimiento para fastidiarte. Y entonces va contigo. Lo que le ha pasado a él me ha pasado a mí muchas veces. Se me acerca un miserable y me dice, doctor, no se preocupe, yo le voy a ayudar. ¿Me entiendes? Claro, después te van a cobrar y te lo dicen Sí, explícitamente. O claro. sea, ya no tiene ninguna Tiene un vergüenza. costo, tiene un Eso es costo. el Estado. Por eso es que yo he insistido siempre desde que tú me invitas a este programa, que una de las primeras medidas, Michelle, de cualquiera sea la propuesta, por supuesto una propuesta honesta, política, tiene que ser una reforma integral del Estado. ¿Correcto? Eso tiene que ser sine qua non. Es la primera, así como se habla de mejorar la salud y la educación universalmente, igual la reforma del Estado tiene que ser una propuesta presente, omnipresente en todas las candidaturas, honestas y sinceras, por supuesto. Algo similar a lo que está haciendo Milei en la Argentina. Pero por supuesto que sí. Y ya ves cómo el rebote que ha tenido Argentina. Ya te das cuenta, ¿no? Que ese es el camino y lo demostró Perú, lo hizo, porque Fujimori sí lo hizo en su primer gobierno. Desgraciadamente, Fujimori era un hombre ambicioso dentro de un entorno corrupto. Y eso, pues, la vanidad del poder, los incentivos equivocados y todo Ay, eso. pobrecito Fujimori, no me vengas, ¿ah? Yo no Sí, estoy pobrecito. no estoy No, diciendo de pobrecito pobrecito. no tiene nada. Yo no No, estoy diciendo pobrecito. no. Yo estoy diciendo lo que objetivamente sucedió. ¿Ha visto lo que le hizo la mujer? La, Oye, Fujimori tirarla ahí, lover. torturarla y Tú eres una favorito. Fujimori lover, Rocío, no Mío. puedes hablar. pero espérate, no desvíe la conversación. Ahorita mismo, el No, efecto, no Rocío, desvíes la poco, conversación. si la economía no se ha descalabrado y no se ha ido para atrás con tasas de crecimiento más grandes, es porque todavía estamos viviendo el efecto de las reformas económicas que hizo Boloña. Y quiero rescatar a Boloña acá porque para mí ha sido el más grande ministro de Economía que ha tenido la Ya historia. murió, ¿no? Ya murió, sí. Falleció, Ya sí, falleció. falleció en una ignominia, porque estuvo llena de injusticias y persecuciones, eso que realmente no se mereció. Pero bueno, todavía estamos viviendo el Perú que sembró Boloña y tenemos que agradecer a eso, pero estas reformas fueron solamente las de primera generación. Yo he hablado mucho también de reformas de segunda generación que no se han hecho. ¿Por qué? Porque la burocracia no quiere que se haga. Es preferible tener varios programas de transferencias tipo juntos, como la que ha hecho este ministro, el gordito que se ha retirado, Alex Contreras, que mira, ese es el típico ejemplo de una persona que teniendo formación, porque ha estado en el Banco Central, ha estudiado en la UNI, ingeniería económica, pero se entrega de lleno así a la corrupción y a la miseria de la burocracia, yendo en contra de toda la teoría económica que él ha aprendido. ¿Me entiendes? Entonces, utiliza como única arma de política fiscal las transferencias cuando sabe que era lo peor que él podía hacer. El resultado de ese dispendio de transferencias ha sido ¿qué cosa? Una inflación de alimentos que castiga a los más pobres, ergo tienes 30% de pobreza, ¿cierto? Ninguna reactivación económica, ¿cierto? Y déficit fiscal. O sea, lo que te enseñan en los primeros años de economía, el tipo simplemente se lo pasó por las axilas. Bueno, ¿A cambio de tenemos qué? una tarea, Enver, que nos ha dejado Jorge,
de ya no quejarnos, sino Jorge, tú decir, me puedes llamar, dale mi teléfono, Rocío, y con todo gusto nos tomamos un café. acá en el público, acá en Divina Aquí en el Justicia. público. Quiere ser Claro, No, claro, claro. o con sea, público la cosa. ir en Público, positivo, o claro. sea, busquemos lo constructivo, porque ya sabemos lo destructivo que estamos viviendo el día de hoy. Claro. O sea, en todos los programas en general, en la televisión y demás, todo el mundo se queja, pero Sí, ¿cuáles claro. son las No, propuestas? pero yo ya les he propuesto la solución. La única salida que nos queda es el voto. Ya lo he dicho repetidamente. Sí. Y no Enver, solamente eso. el voto va a seguir siendo el mismo. El voto va a ser 12% pensante y Es que no 88% lo califiques ignorante. así, Jorge. Eso no es así. No es así. Porque si lo Bueno, lo pones, dejamos para el próximo programa. si lo pones así, ya no hay salida. Es que no hay salida ahí no está en el voto. Sí, te voy a decir. Yo te voy a Por decir. eso, conversémoslo, que eso es lo importante. O sea, que Listo. justamente en el intercambio de ideas salen las soluciones. Mira, Por ahí vamos a ir. podemos hacer un programa exclusivo de todo el sistema electoral, para ver las reformas que se tienen que hacer, para ver todo lo que se tiene que, ¿no? Y ver el tema también del voto. A mí me parece ese tema... Ahí la solución, quitar el voto a los ignorantes, pero No, hay que saber cómo definimos a los ignorantes. Pero es que ¿Están está claro. en el Parlamento o los que votan? Pero Bueno, es que para mí deberían votar solamente los que están en el PEA, nada más. pero que están atentando con ya la ves, pluralidad de la radicalismo. democracia. Ya se fueron La contra la democracia no pluralidad de la existe. democracia. La democracia Mira, es la tontería más La grande. democracia la pone el que está en el poder. Tú has invitado a Antauro Exactamente. Humala. La No democracia sabía que no Antauro Humala existe. estaba acá. Mira, Antauro la Humala, asociación sí, que sí, puede sí. crearse en cualquier momento fija las reglas. Bueno, ahora sí, yo fijo las reglas y se acaba este programa porque ya se acabó. Ella es árbitra, ¿no? Bueno, en serio, les mando un besote a todo el público que nos está viendo. Acuérdense de seguirnos en todas las redes, porque esto se va a retransmitir, así que les mando un saludo nuevamente cuando nos vuelvan a ver. Una sugerencia, Rocío, sería bueno, si tienes muchos seguidores ahí, sería bueno que tú dejes, por ejemplo, el correo, la red social de nosotros, para que ellos nos puedan escribir, nos bombardeen con sus iniciativas también, porque eso también nos estimula a pensar, ¿no? Bueno, se supone que Yo cuando hacen la podría publicidad seleccionar a los seguidores. los etiquetan, ¿ah? ¿Ah, Se sí? supone. Rocío, yo propondría seleccionar a los seguidores. Es democrático, ¿eh? Ahí gana su mayoría. Bueno, está excelente el programa. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Yo soy demócrata por donde voy, ¿eh? Bueno, nos vemos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Michelle, tú estás No, en media Un noche. gustazo como siempre, un gustazo como siempre. Sí, un Nos beso vemos. grande, Jorge. Estoy en Lima el 15 de julio, ¿ah? ¡Vive la Fonse! ¡Vive la Fonse! Avisa para tomarnos un café. Sí, Claro. ¿Cuándo vienes? El 15 de julio. Ah, genial, perfecto. Bueno, me Ya, avisan Voy al por ahí. Perú pues, para si- festejar 3 fiestas, la suiza, uno la por peruana ahí, y la sí. francesa. Ah, ya, genial. Se Bueno, come un beso bien. grande, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos, luego. muchísimas gracias. No se pierdan el próximo programa de Divina Justicia los martes. Chau. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Gracias, Jorge. Gracias.